Bienvenido a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Una vez más, quiero agradecer a Dios primeramente y a ti que nos permite llegar hasta la habitación de tu casa, hasta la sala, en tu automóvil o donde quiera que te encuentres. Gracias por permitirnos llegar hasta allá. Y quiero invitarte esta mañana hermosa que podamos unirnos juntos, que podamos agradecerle a nuestro buen Dios, porque a pesar de las situaciones difíciles que puedan estar pasando alrededor nuestro, Dios siempre ha sido bueno con nosotros. Amén. Oramos. Padre, con un corazón agradecido venimos en esta hermosa mañana, Señor, porque hemos visto a lo largo de los días tu bondad y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho, lo que estás haciendo ahora mismo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por vernos con ojos de bondad, con ojos de misericordia todos los días. Gracias. Con corazones pues agradecidos, solo podemos decirte, Señor, gracias por lo que estás haciendo. También, Señor, sabemos que puedan haber algunas otras necesidades de tus hijos. Te damos gracias porque en medio de todo eso yo sé que ellos seguirán viendo tu mano poderosa sobre ellos, porque no los has dejado ni les vas a dejar, Señor. Serás ahí el Señor de sus vidas, su sanador, su proveedor, el Dios que está en control absolutamente de todo, y les ayudarás a que vean tu bondad y tu inmensa misericordia en medio de esa lucha, en medio de esas batallas, en medio de esas enfermedades, en medio, Señor, de cualquier conflicto por el cual estén pasando, Señor. Solo podemos decirte, gracias, Señor, porque sé que estás ahí y que estás obrando poderosamente. Gracias, Señor. Trae paz y bendición a todos nosotros. Ministranos y háblanos en esta hora, pues para eso, Señor, nos hemos conectado. Para eso estamos aquí, Señor, para que tu palabra venga de tu corazón al nuestro. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, quiero invitarte a que te unas a nosotros y juntos podamos entonces alabarle y cantarle al Señor. Cantémosle. Los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito
nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres infinito, eres infinito. Gracias, Señor, por la bendición que podemos tener vida, podemos tener voz, podemos tener un corazón agradecido para cantarte a ti, Señor. Aquí estamos en esta hora entonces y quiero invitarte a que vayas por tu Biblia y estés preparado con un cuaderno, con un lapicero y entonces así poder tomar notas si lo deseas. Si no, te ruego los siguientes minutos que pongas mucha atención. El tema de hoy es la rebeldía. Y alguien dijo que en un ejército la vida depende de la obediencia y la muerte también depende de la rebeldía. Recuerdo en una de esas ocasiones que hemos organizado con los hombres un fin de semana ahí a la orilla de un lago. Recuerdo que en una ocasión de esas, ahí estuvimos, hicimos un círculo ahí a la orilla de una fogata y entonces ahí empezamos todos a compartir nuestras experiencias. Ya después de la medianoche que habíamos terminado nuestra conferencia, empiezan a compartir. Y uno de nuestros hermanos, que es originario de uno de los países allá latinoamericanos, y este hermano fue miembro del ejército de su país. Y entonces resulta que él compartió con nosotros en una ocasión. Ellos dicen que su país estaba en un conflicto armado y entonces ellos fueron destacados hacia una montaña donde había presuntamente había un grupo contrario al gobierno y estaba ahí. Entonces ellos llegaron y se establecieron y estuvieron ahí, hicieron sus tácticas y todo. Y él comentaba cómo en los días se escuchaban los disparos entre ambos bandos, ¿no? Pero él dice entonces que después de algunos días, el capitán o el que estaba a cargo de ese destacamento le dijo a este hermano, que en ese tiempo ahora es nuestro hermano en Cristo, pero en ese tiempo él era miembro de las Fuerzas Armadas, y entonces le dijo a él con otro de sus compañeros, le dijo que ellos eran los encargados de velar por la seguridad del grupo. Y entonces, pues bueno, con sus armamentos y todos sus fusiles y todo, estuvieron ahí ellos velando esa noche por la seguridad. Pero entrada la noche, ya de madrugada tal vez, él nos cuenta que su compañero de guardia le dijo, ¿sabes qué? Si quieres dormirte un ratito, pues duérmete, yo voy a cuidar. Y él se confió en que su compañero le dijo, entonces él dice que pues agarró su fusil, se lo abrazó y se durmió porque estaba muy cansado. Y su compañero, pues ahí también, según él, velando, ¿verdad? Cuidando el destacamento militar. Y después de unas horas, nuestro hermano nos comenta que él sintió que le movieron la bota de su uniforme, es decir, la bota que tenía puesta. Y cuando él abrió los ojos tenía un fusil encañonado y que le dijeron, eres hombre muerto. Y entonces él se da cuenta de la situación que estaba pasando y se levanta, pero el otro ya lo puso encañonado. Y se da cuenta él que era el oficial a cargo de ese destacamento militar que lo había descubierto ahí dormido.
y que el otro, su amigo, seguramente que también estaba dormido en algún lugar ahí, en las afueras del lugar, ¿no? Entonces, él nos cuenta cómo después de eso, el jefe o el capitán que los encontró ahí, cómo les dijo que por haber hecho eso, que pusieron en juego la vida, no solamente de ellos dos que estaban cuidando el destacamento, sino que la vida de todo el grupo. Entonces él dijo, van a tener que pagar consecuencias, y lo que van a hacer es que les dio una palita, una pala pues, y les dijo, ustedes van a cavar aquí un hoyo, de manera que ese hoyo puedan ustedes, ¿verdad?, quedar completamente cubiertos. Y entonces así lo hicieron. Dice que él y su compañero, a quienes habían encontrado dormidos, dice que los pusieron a cavar y no sé por cuántas horas, ¿verdad? Hicieron el hoyo, hicieron el orificio ahí, y entonces después los metieron ahí, y ahí tenían que estar por varios días. Pero resulta entonces que él dice, nos cuenta que en su experiencia, ¿no? Los metieron y tipo 9 de la noche o 10 de la noche, no sabemos exactamente, él no sabe la hora, pero que había un frío, estaban en plena montaña y había un frío tremendo. ¿Y qué hacían? Alguien de arriba agarraba una cubeta y les tiraba el agua fría. Entonces la situación está en que ellos estaban sin ropa ahí metidos. Imagínense con el frío, ¿verdad? Ya de por sí, y luego que les echaran agua fría y todos mojados y sin ropa, ahí metidos en ese orificio, en ese hoyo. Qué tremendo que ha de haber sido. Y entonces, mientras él contaba esa experiencia, yo decía y pensaba, wow, qué tremendo. ¿Qué consecuencias sufre una persona que, verdad, no pudo, digamos, llevar al pie de la letra la orden de cuidar, ¿verdad? Podríamos decir, porque el hermano argumentaba, no, es que realmente estábamos cansados. Y yo pensaba, dije, ¿cómo no dialogó con el capitán? Le hubiera dicho, ¿sabe que hagamos una cosa? Cuide usted primero y yo duermo y luego yo vengo a relevarlo, ¿no? Pero bueno, era una orden, ellos no podían entrar o ir en contra de esa orden, pero tuvieron que sufrir consecuencias. Y todavía nos relata y nos dice que en una de esas noches, ellos no sé cómo hicieron, pero la orden era que ahí tenían que quedar, y se sale uno de ellos, imagínense, se sale del hoyo, y yo decía, wow, ¿y si lo vuelven a encontrar? ¿Y si lo agarran fuera del hoyo? Porque la orden era que se tenían que quedar ahí, y si lo encuentran, ¿qué van a hacer? Afortunadamente nos cuenta él que no lo encontraron, sino que ellos salieron, uno de los dos salió a buscar ropa o comida, yo no sé, porque sin agua y sin comida lo tenían ahí como castigo a su falta. Entonces, bien dicen, ¿verdad? Como les decía al principio, que en un ejército no se puede rebelar. Tienen que cumplir un mandato, la orden, porque de eso depende la vida de todos los componentes del equipo. Entonces, también de esa manera, Dios nos dice a nosotros en Jeremías capítulo 2, el verso 19 nos dice así: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. O sea que Dios dice que todo lo que hagamos, nosotros mismos nos vamos a castigar. Eso es lo que Dios dice. Ustedes mismos van a tener que pagar las consecuencias de su desobediencia. Entonces, la desobediencia, ¿qué es? Vamos a decir así, que es el desobediente, una persona que no se somete a ninguna autoridad. También puede ser un acto de quien se rebela, que no obedece, o, ¿verdad?, una persona que es difícil de dirigir. Hablando de la rebeldía, entonces, una persona que es rebelde es muy difícil de dirigir y también va en dirección opuesta a la autoridad. La rebeldía, entonces, supone una falta a la obediencia debida o al mandato de la autoridad. Una persona que no obedece a Dios puede ser entonces también un empleado que desoye las órdenes de su jefe, un policía que no hace caso a sus superiores, un estudiante que infringe las normas impuestas por su profesor,
Y también puede ser, entre tantos ejemplos que puedo mencionar, un futbolista que decide no obedecer a su entrenador. Estos son ejemplos de personas, digamos, rebeldes. Imagínate, en el último ejemplo que puse acá, si un futbolista no obedece a su entrenador, entonces, ¿qué se espera? ¿Qué puede pasar ahí? Obviamente, ¿verdad? Lo van a sacar y rápidamente del equipo. ¿Qué pasa cuando un soldado no obedece? También va a sufrir consecuencias, ¿verdad? Sé de algunos otros casos que nos han contado ya a lo largo de la vida de otro soldado que también desobedeció. ¿Y sabes qué hicieron? Le quitaron una tapadera ahí, un patio que estaba, quitaron la tapadera y según dicen que esa tapadera era lo que se sellaba el sistema de drenaje. Todo, imagínate todo lo que va en un drenaje que sale de un destacamento militar, ¿verdad? Ahí corre bajo el subterráneo, y a ese soldado, por ser tan rebelde que no había manera de poderlo someter, ¿qué hicieron? Al final de cuentas lo metieron en ese fango donde habían gusanos y todo tipo de cosas. Imagínate, por no sé cuántas horas. Ahí lo tenían como castigo, porque no era fácil doblegar esa rebeldía que tenía ese soldado. Muy difícil por esa razón, ¿verdad? Hay personas que tienen que sufrir duras consecuencias porque son rebeldes. Entonces, la forma en la que se manifiesta una persona rebelde se conoce como rebelión. Hay personas que son bien así rebeldes, ¿verdad? O rebeldía, que también puede estar asociado a otras, digamos así, nociones, tales como una revuelta, una sedición, o un motín o un levantamiento. Nosotros hemos escuchado la noticia, ¿verdad? Cuando utilizan, hay un motín en tal lugar, hay un levantamiento, ¿verdad? Personas que se rebelan en contra de la autoridad. De eso se está hablando. Entonces, también hay tipos de personas rebeldes. Hay dos tipos. Vamos a ver de dos tipos de personas rebeldes. Y son aquellas que se encuentran en una etapa de la vida donde la rebeldía es protagonista. O sea, quiero hablar específicamente de la adolescencia. Es una etapa que es considerada como una etapa de rebeldía. Y aquellas personas que poseen un espíritu rebelde. Estoy hablando de dos, ¿verdad? De dos tipos de personas rebeldes. La primera es la persona que la catalogamos como tiene un espíritu, decir no un espíritu, poseen un espíritu de rebeldía, pero en la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Pero aquellas otras personas que poseen un espíritu rebelde que lo lleva a manifestarse en contra de todas las estructuras. Las primeras, o sea, los rebeldes en su adolescencia, se manifiestan contrarias a todo lo que no escojan por su propia voluntad, porque necesitan demostrar que ya son autosuficientes. Pero su rebeldía, en este caso de los que son rebeldes en la adolescencia, desaparece cuando realmente se convierten en adultos. Y digo realmente porque hay personas que ya son, digamos, considerados adultos desde el punto de vista de su edad, pero siguen siendo como adolescentes. Su personalidad, ¿verdad? Y actúan como adolescentes. Entonces, durante la adolescencia solemos volvernos nosotros rebeldes porque empezamos a descubrir nuestras características adultas y deseamos que se nos respete. Nuestra forma de imponernos y conseguir la aceptación en la sociedad es rebelarnos ante nuestros superiores. Yo diría entonces que esto es hasta cierto punto, digamos así, normal. Y todos nosotros hemos experimentado, creo yo, si somos honestos, ¿verdad? Hemos experimentado este tipo de rebeldía, la adolescencia. Esto es, entonces, nos rebelamos ante nuestros padres, ante los maestros, ante los mayores, ante las autoridades, ¿verdad? No obstante, con el paso de los años, ese espíritu rebelde puede aplacarse cuando llega la madurez del individuo. Lamentablemente hay personas que crecen físicamente, pero que se quedan ahí, ¿verdad? En su rebeldía
como si fueran adolescentes. Bueno, también hay otro tipo de personas que dije, la segunda, ¿verdad? Esos que tienen ese espíritu rebelde, demuestran un espíritu inquieto que las acompaña durante toda su vida. Y hay personas así, que viven rebeldes todo el resto de su vida. Y entonces, el problema es cuando el ser humano continúa con su rebeldía durante su existencia. ¿Qué pasa? Tienen que sufrir consecuencias de su rebeldía. Y podemos verlo. ¿Qué ocurre en el corazón de un rebelde, así con ese espíritu rebelde? Algo que ocurre en el corazón de la persona que tiene espíritu rebelde es que su corazón se endurece. Se endurece tanto que lamentablemente al del corazón endurecido no le importan las consecuencias. Y por esa razón usted los ve, que los de corazón rebelde, ¿verdad? Andan metidos en problemas en todos lados. Y tienen que sufrir consecuencias y pasan una situación, pasan otra y nunca aprenden porque su corazón se ha endurecido. Fíjate que en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Primero de Samuel, en el capítulo 15, el verso 22 y 23, encontramos un caso de rebeldía. Y la palabra de Dios nos dice así: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué ocurrió en este verso que está pasando? Es que Dios, diríamos así, de la nada sacó y llamó a Saúl para ser el primer rey de Israel. Saúl era un jovencito que pues vivía con su familia y un día al padre de Saúl se le perdieron unas asnas. Y entonces el padre de Saúl le dice, hijo, ve, búscame las asnas. Y por 3 días se fue a buscar las asnas. Estaba en ese momento Saúl, ¿verdad? Él está poniendo en práctica su obediencia y obedeció a su padre. Pues de ahí, buscando las asnas, Dios lo llama ahí. Lee esa historia, está interesante, todo el capítulo 15, es decir, todo el primer libro de Samuel en el capítulo 1, capítulo 2, ahí encontrarás toda esta historia. Y entonces, en medio de buscar las asnas, Dios lo llama y de ahí entonces lo unge el profeta Samuel como el rey de Israel. Y prácticamente lo sacó de la nada y lo convirtió como el primer rey de Israel. Pero en este capítulo que encontramos, en el capítulo 15 de 1 Samuel, Saúl le desobedece a Dios y por esa razón Dios le da esta sentencia. Por haber desobedecido, se le fue quitado el cetro, el título, el decir, el tener el poder sobre Israel porque era el rey de Israel. Ahora había llegado su punto final. ¿Por qué? Porque desobedeció. Y eso es lo que decía, una persona que desobedece a Dios, ¿verdad? Y a las leyes también humanas, entonces va a estar en conflicto casi siempre, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí rápidamente algunas consecuencias que vemos en la vida de Saúl por la desobediencia. Una de esas que experimentó Saúl fue la soledad. ¿Cómo fueron sus días de Saúl? Terminó solo. Una persona rebelde por lo general va a terminar sola, porque nadie va a querer compartir su vida con una persona que es rebelde, porque sabe que esa persona, ¿verdad? Si es inteligente, sabe y va a entender que esa persona rebelde siempre va a estar en conflicto, y una persona que no quiere conflicto, pues obviamente no va a compartir su vida, ¿verdad? O no va a compartir su tiempo con un rebelde. Entonces la persona rebelde va a terminar siempre en soledad. Así le pasó a estos hijos
de Dios, en el caso de Saúl. En el caso de David, dice la Biblia que David, sus últimos días terminó solo en una cama. No había una persona que compartiera con él. Es más, tuvieron que ir a llamar a una jovencita que por lo menos para que lo cuidara y lo calentara, porque él estaba ahí solo. Siendo el rey de Israel, no tenía quien estuviera con él. Bueno, 2. La pérdida del empleo lo va a experimentar la persona rebelde. Así como Saúl perdió su reinado, las personas rebeldes van a perder sus empleos a donde quiera que vaya, ¿verdad? Nadie quiere tener a un rebelde en una compañía. Entonces, una de las consecuencias va a ser que van a perder sus empleos. Tercero, una persona rebelde va a tener siempre problemas en sus relaciones familiares. Número 4. También sus relaciones serán inestables, esas relaciones que podemos llamarle como familiares, matrimoniales, sus relaciones con tus amigos, ¿verdad? Van a ser inestables. Y hay muchas maneras, ¿verdad?, que los rebeldes van a experimentar esto de relaciones inestables. También la quinta diríamos que las personas rebeldes se encienden fácilmente. Por lo tanto, diríamos, las personas rebeldes son personas irónicas, o sea, mejor dicho, que están llenas de ira siempre. Tienen, como dicen comúnmente, ¿verdad?, son de corta mecha, ¿verdad? No tienen mucha mecha, o sea, rapidito se encienden y explotan, ¿verdad? Por su corazón endurecido, ¿verdad? Entonces van a responder así ante cualquier evento, con ira, con contienda, con enojo, ¿verdad? Entonces, la sexta consecuencia es que una persona que es rebelde sufrirá consecuencias muy dolorosas. Entre ellas, que esas personas rebeldes serán humilladas. ¿Sabes por qué? Porque siempre habrá uno que es más fuerte que ese rebelde. Siempre hay una persona, ¿verdad? Y se va a encontrar tal vez con personas sencillas y tranquilas, humildes, a las cuales se va a aprovechar y se va a dejar ir su rebeldía sobre él o sobre ella. Pero va a encontrar un día a una persona que lo va a poner en su lugar y le va a ser humillado. Pero, ¿por qué razón también Dios habla acerca de una persona que será humillada, una persona rebelde? Lo dice la palabra de Dios en el Salmo 106, en el verso 43, dice así: muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. O sea, ¿quién los humilló? Sus propios actos, su propia maldad trajo consecuencias y terminaron humillados. Eso es así. No se puede ir en contra de una ley, ¿verdad?, divina, porque tendrá consecuencias. Yo recuerdo cuando era niño, mi sobrino y yo teníamos que caminar desde la ciudad hacia un lugar bastante lejos, quizá unos 15, 10 kilómetros tal vez, hacia la escuela, y teníamos que pasar nosotros todos los días. Cuando íbamos a la escuela con mi sobrino, pasábamos ahí frente a una casa. Y recuerdo, no voy a mencionar el nombre porque tal vez este video va a llegar ahí a mi ciudad y entonces conocen a esta familia, porque esto fue todo lo conocimos. Yo era un niño. Entonces, pero el punto es, cuando pasábamos frente a esa casa, nosotros nos parábamos con mi sobrino y mirábamos si la puerta de esa casa estaba cerrada. Porque si estaba abierta, no nos atrevíamos a cruzar, y es que no andábamos haciendo mal, íbamos para la escuela. Porque lo que pasaba es que si la puerta estaba abierta, alguien de adentro quizás estaba viendo quién pasaba, y sabe que yo recuerdo, salían unos niños y a la gente que pasaba ahí la agarraban a pedradas. Y nosotros ya sabíamos eso. De hecho, algunas veces nos habían agarrado a pedradas. Con mi sobrino teníamos que salir corriendo. Pues entonces resulta que cada vez que estaba cerrada la puerta, no nos pasábamos y corríamos. Pero si estaba abierta, nosotros pensábamos una o dos veces para poder pasar corriendo, porque sabíamos, ¿verdad?, que tendríamos que cuidarnos, porque sin hacerle daño, de ahí salían unos niños, ¿verdad?, que nos apedreaban. Pero eso pasó, ¿verdad? Y después de algunos años yo regresé a la ciudad donde nací y yo pregunté, ¿y qué pasó con esa casa? Porque ya ni la casa existía. ¿Y qué pasó? Y alguien nos compartió y nos dijo que
Imagínense que a esa familia un día llegaron algunos hombres y los mataron a todos, padres e hijos. Terminaron ahí prácticamente acribillados a tiros, o no sé cómo sería, pero el asunto está que sus mismos actos, lo que yo decía, sus mismos actos tuvieron consecuencias sobre ellos. Y eso es, una persona rebelde tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos. Y eso es lo que dice Dios. Se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Bueno, pero yo también podría decir que tal vez la rebeldía viene con nosotros. O sea, todos tenemos esa reacción de rebeldía. Pero estamos llamados, yo creo, llamados por nuestro bien a cambiar y a no transgredir las leyes humanas y divinas, sabiendo que, como la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, el verso 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que nosotros sembremos, el tipo de semilla que sembremos, de esa misma semilla van a ser el fruto. Si tú siembras maldad, agárrate porque vas a cosechar maldad. Pero si tú siembras el bien, ¿verdad? Si sembramos el bien, vamos a cosechar bien. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, a continuación, quisiera que identificáramos algunos rasgos de las personas rebeldes, porque yo tal vez ya tú estás pensando, bueno, yo no soy rebelde, usted que está hablando ahí es el rebelde, pero yo no. Quiero decirte que la rebeldía tal vez está escondida ahí, ¿verdad? Ahí muy adentro de nosotros. Y quisiera ver que identifiquemos algunos rasgos, diría yo, o características de personas rebeldes. Y podemos encontrar, alguna de ellas voy a mencionar. La primera, la persona rebelde siempre tiene una opinión diferente a los demás. Y no que haya, ¿verdad? Sabemos que todos somos individuales, pero la persona que es rebelde no importa si tiene o no la razón. Ellos, digamos los rebeldes, ¿verdad? No saben escuchar, no saben poner atención y no entienden que cada uno, ¿verdad? Pues cada uno tiene su propia opinión y es bueno, pues sabemos que todos lo tenemos. Pero los rebeldes no pueden ellos, ¿verdad? No pueden recibir una opinión porque para ellos solamente la opinión de ellos es la que cuenta. Entonces, aún sabiendo que no tienen la razón, se van en contra de ellos, de esas opiniones. ¿Y sabes qué? Qué difícil es hablar, compartir algo con una persona que es rebelde. Yo recuerdo uno de esos que he conocido a lo largo de los años, que de verdad me hacía una pregunta y yo le respondía amablemente, tranquilamente, pero no importaba cómo se lo pusiera. Yo creo que él me preguntaba, no simplemente porque quería saber, sino que porque él quería argumentar. De alguna manera quería traer una confusión ahí o lo que sea, ¿no? Un acto de algo que él en su corazón rebelde, ¿verdad? Sentía ahí. O sea, era muy difícil. Total, que recuerdo que tal vez empezábamos un grupo a conversar con él y ¿sabes qué? En cuestión de un minuto, todos se iban y me quedaba yo hablando solo con él porque decía, solo usted lo puede entender, solamente usted puede tener la paciencia para escucharlo, ¿verdad? Y así es una persona, pero gracias a Dios esta persona al final del tiempo, decirnos después de los años, ha aprendido y de verdad ahora es una persona que sabe escuchar, ¿verdad? 2. Son personas también que siempre argumentan, muchas veces también lo hacen de una manera irrespetuosa, ¿verdad? Y eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Una persona que argumenta, pero no simplemente por argumentar, sino que también le falta respeto a la persona o con quien está argumentando. Nosotros, ¿verdad? Algunas veces quizá argumentamos, pero recuérdese, hay que siempre ser respetuoso con nuestros argumentos. La manera como presentamos nuestro argumento dice mucho. Tercera, cuando opinan, lo hacen airadamente. Una persona que es rebelde, cada vez que opina, ¿verdad? Lo hace airadamente, se exalta. Y ¿qué está haciendo? Expresando su rebeldía. O sea, que se quiere rebelar en contra de la opinión de la otra persona. La número 4, es hablan por detrás y contaminan a los demás. Si tú quieres conocer a una persona rebelde, vas a saber que esta persona tiende a hablar
a espaldas de una persona, ¿verdad? O tiende a decirle a una, mira, ya viste lo que dijo fulanito, ¿verdad? Y va con la otra, no, si supieras lo que está diciendo, lo que ha dicho de ti, y pone en contra a esas dos personas. ¿Pero por qué lo hace? Porque tiene un corazón rebelde. Algo ocurrió en su pasado, ¿verdad?, que le lastimó y creó ese dolor en su corazón, y por esa razón se rebelan en contra de las autoridades, de los maestros, de los padres, contra todo el mundo, ¿verdad? Bueno, esta es la cuarta, ¿verdad? Vamos a la quinta. Dice que pueden ser personas que critican desmedidamente y fácilmente participan en chismes. Oh, atención a eso. Las personas rebeldes, ¿verdad?, son fáciles de participar en chismes, que mucho cuidado. La sexta característica es que los rebeldes no saben perder. Atención a eso. Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Yo creo que desde niños aprendemos nosotros que un juego es un juego, ¿verdad? Hay un partido de fútbol, de básquetbol, de voleibol, lo que sea, ¿verdad? Hay un partido y sabemos que es un juego. Es algo para invertir unos cuantos minutos, un tiempo ahí, pasar un rato agradable, ¿verdad? Y entonces, pero las personas que son rebeldes, aunque sea un juego, no saben perder. ¿Por qué es lo que pasa? ¿Cómo reaccionan cuando pierden? Se enojan, salen corriendo de ahí y quieren agarrar a manadas a los demás, a los que les ganaron, ¿verdad? A agarrarse a golpes con los que ganaron. No. Esa es una señal de rebeldía. Tenemos que saber nosotros, ¿verdad? Incluso hasta saber ganar, pero también aprender a saber perder. Nosotros sabemos que no todo en la vida es ganar. Algunas veces, ¿verdad?, perdemos, ¿verdad? Pero algunas veces vamos a ganar. Tenemos que aprender a eso. Y eso lo aprendemos desde niños. La sexta característica es que tienen una modestia así desmedida. Lo saben todo. Lo tienen todo. Son arrogantes. Los rebeldes son muy arrogantes. Cuidado con esta característica. La octava característica es que los rebeldes casi siempre terminan en la cárcel o en el hospital, o antes de su tiempo que se ha establecido ya, terminan en el cementerio. Los rebeldes entonces sufren consecuencias. Terminan en cárceles, en hospitales, ¿verdad?, o en el cementerio. Tal vez les quedaba, de acuerdo al plan de Dios, les quedaban 50, 60 años más, pero por su rebeldía hicieron ellos mismos cortar ese tiempo y se fueron antes de lo que deberían de haberse ido. El rebelde entonces sufre consecuencias. Ahora nos preguntamos, sí, pues tal vez tú defines y dices, no, sí, yo sé, entiendo que soy rebelde. A ver, quiero preguntar, ¿cuántos de los que me están viendo se consideran que por lo menos llenan una característica de estas 8 que he compartido? Tal vez una, tal vez 2, tal vez 3, ¿verdad? Ahora, pero se preguntarán entonces, ¿cómo salimos de la rebeldía? ¿Cómo dejamos de ser rebeldes? Porque si es algo que viene con nosotros, entonces, ¿cómo dejamos? ¿Cómo salimos de ahí? Para poder encontrar una respuesta, yo quiero compartirte así rápidamente lo que la palabra de Dios nos dice hacia nosotros y nos enseña. Yo diría, si yo pregunto entonces, ¿cómo salimos de la rebeldía? Mi respuesta sería, así como David salió del pecado. Y para esto, miramos cómo el rey David reaccionó ante un pecado, ante una rebeldía que él cometió en contra de Dios. Él reaccionó de esta manera, y de esto vamos a aprender que si el rey David salió, también nosotros podemos salir. Y a continuación te quiero leer lo que la Biblia nos enseña acerca de los pasos que David hizo para poder salir de su rebeldía. Y la encontramos aquí en el Salmo 51. Y quiero leer del verso 1 al 10. Dice así el rey David: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque
yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí te invito a que sigas leyendo, porque queda más ahí de lo que David hizo. ¿Qué encontramos aquí? Entre todas las cosas que encontramos aquí, esta fue la manera como David encontró la restauración de su rebelión en contra de Dios. Y entre todo lo que encontramos, encuentro yo aquí la primera. Él reconoció que estaba en rebelión contra Dios. Que lo que él había hecho era una rebelión en contra de Dios. Había desobedecido al mandato de Dios. Segundo, entonces, primero, es decir, él aceptó su rebelión. Segundo, él confesó su pecado, ¿verdad? Él confesó y dijo: Señor, yo acepto, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, dice en el verso 3, está siempre delante de mí. Y dice: contra ti, Señor, he pecado. Por lo tanto, él dice: borra mis rebeliones. Está reconociendo que solamente Dios le puede quitar esa rebelión. Él lo puede perdonar, lo puede restaurar, aunque él sabe, porque Dios le había enseñado que aunque David estaba confesando su pecado, habían consecuencias que él tenía que sufrirlas. Él está aceptando las consecuencias, pero le dice: borra mi pecado, Señor. Borra. Ten misericordia de mí, le dice. Borra mi pecado. Lávame, purifícame. Y si tú sigues leyendo, y vas a encontrar en el libro de 1 de Samuel también, nos dice qué fue lo que pasó. Porque este salmo, el rey David lo escribió a consecuencia de su pecado que había él cometido, su rebelión en contra de Dios, cuando había prácticamente caído en adulterio, ¿verdad?, con Betsabé, y luego que había asesinado al esposo de ella. Dios lo confronta y tuvo que sufrir consecuencias. Pero este salmo fue escrito por el rey David para encontrar la paz y la restauración en medio de esa rebelión. Después entonces de que tú se reconoces que has sido rebelde en contra de Dios o en contra de las autoridades y has tenido que sufrir consecuencias, después de esto, estar a cuentas con Dios, te pido que sigas estos sencillos consejos que quiero compartir ya para terminar. Primero, cuando des una opinión, opina pero con respeto. Algunas veces humillamos a los demás con nuestras duras opiniones, que le llamamos opiniones, pero lo que estamos haciendo algunas veces es estamos haciendo justicia con nuestras propias palabras sobre esas personas. Consejo número 2, pida permiso para opinar. No sé si te ha pasado, en una conversación, alguien te dice: ¿me permites mi opinión? Qué bonito se siente cuando le piden a uno permiso para opinar.
Pero cuando se dejan llevar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona empieza a hablar? Existe inmediatamente alguien de los dos, ¿verdad? Pone una barrera y no recibe ese consejo. ¿Por qué no mejor pidamos permiso para opinar? Y si opinamos, no confundamos la opinión con la crítica. La crítica es otra cosa. Aunque hay veces que nosotros le ponemos un título bonito a esa crítica y le decimos, no, es que mira, te voy a dar una crítica, decimos, constructiva. Quiero decirte que la crítica, de cualquier manera que la veas, es una crítica. ¿Por qué no decir una opinión? Te voy a dar mi opinión. Yo que puedo ver la situación desde más afuera, voy a opinar, ¿verdad? Si me permites, ¿verdad? Compartir lo que yo puedo ver, ¿verdad? Y qué yo haría. Pero si empiezas a criticar diciendo, no, es una crítica constructiva, vas a destruir a esa persona. Porque para empezar, tal vez esa persona ni siquiera está pidiendo que lo critiques, ni siquiera está pidiendo que opines. Pero como eres rebelde, me tiene que escuchar, ¿verdad? Y no se trata de eso. 3. En medio de un conflicto, obedezca a su jefe superior, ¿verdad? Obedézcale a la autoridad, o si no, pues salga en paz. Si no quiere obedecer, pues salga en paz. O haga todo su esfuerzo, ¿verdad?, por salir en paz. Aquel que se opone a la autoridad va a tener que sufrir consecuencias, porque la autoridad está puesta ahí, ¿verdad?, para bienestar de toda una nación, de toda una sociedad. Bueno, también la 4, con esto quiero terminar, obedezca a Dios por sobre todas las autoridades. Y quiero decirle algo así abiertamente y seguramente, si usted obedece a Dios, ¿sabe qué? Le va a ir bien. Si usted y yo obedecemos a Dios, ¿saben qué, mis hermanos? Nos va a ir bien. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros sabemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabe qué tiene Dios para nosotros? Dice el libro de Jeremías en el capítulo 29, el verso 11, hablando Dios a su pueblo, a ti y a mí, nos dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En algunas traducciones yo encuentro así, lo pone de esta manera: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, planes de bien y no planes de mal. Pero aquí la clave es, si somos obedientes, esos planes de Dios que son buenos, nos lo va a dar a nosotros. Porque esos planes buenos los tiene Dios ahí para nosotros. El problema es que si nos rebelamos en contra de Dios, entonces vamos a sufrir las consecuencias, no buenas que vienen de Dios, sino que las consecuencias de nuestros actos de maldad y nuestras rebeliones. Así es que te quiero invitar que en esta hora nos pongamos todos a cuentas con Dios. Si identificas que hay ahí una pizca así de rebeldía, entonces pongámonos a cuentas. Y sabes, cuando nosotros obedecemos, nuestros hijos y nuestras generaciones también van a ver que somos obedientes y ellos nos van a imitar. Que así sea. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres obedientes y que dejemos por un lado nuestra rebeldía, nuestra rebelión, y entonces recibamos los planes buenos que Dios siempre tiene para nosotros. Nos ponemos a cuentas. A ver, cierra tus ojos y te invito en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas y nos das a saber los planes buenos, maravillosos que tienes para cada uno de nosotros. Señor, también reconocemos que te fallamos, que muchas veces hemos sido rebeldes, pero entendemos que tú nos puedes ayudar, Señor, en medio de esa rebeldía en la cual hemos vivido muchos años de nuestra vida, Señor, a restaurar y a sanar todo aquello, Señor, y a cambiar nuestras vidas. Padre, como decía el rey David, renuévanos,
Quita de nosotros todas las rebeliones. Reconocemos que te fallamos, pero reconocemos que solamente tú nos puedes ayudar en medio de esto, Señor, y puedes cambiar todo esto en algo bueno, Señor. Padre, que podamos ver los planes hermosos, maravillosos, buenos que tienes para nosotros. Así sea, Señor, y que podamos todos los días, el resto de nuestros días sobre la tierra, Señor, que podamos caminar en paz, Señor, en armonía contigo primeramente y con todos aquellos que nos rodean. Señor, renunciamos a toda rebeldía y te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos llene, Señor, de paz, de obediencia. Que renueve nuestro espíritu, así como el rey David te lo pedía, Señor. Danos un espíritu noble, un espíritu recto, un espíritu obediente a ti primeramente, a las autoridades y a donde quiera que vayamos, Señor. Padre, solamente tú lo puedes hacer y estamos aquí, Señor. Ministranos, Señor. Ministranos ahora mismo, Señor, y que todos los días tengamos un corazón siempre agradecido a ti por lo que has hecho, lo que estás haciendo ahora mismo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, en esa comunión que estamos con el Padre, sigamos agradeciéndole a Él. Démosle gracias. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Por tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Canta conmigo. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos a levantar nuestras manos y decirle gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Ahora que se escuchen las voces. Gracias. Gracias.